A ver, por lo general, cuando pensamos en un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Ujú, totalmente. Como si fuera una ciencia exacta. Exacto. O sea, como si la medicina fuera una rama de la ingeniería pura, digamos. Si alguien se quiebra un brazo, la radiografía te muestra esa línea blanca dentada, el profesional simplemente la señala en la pantalla y dice, bueno, ahí está el problema, y así lo vamos a solucionar. Claro, es súper lineal. Y es reconfortante, porque a las personas les gusta que las cosas sean visibles, ¿cierto? Que se puedan categorizar súper fácilmente en una escala de blanco y negro. Pero luego, y aquí es donde la cosa cambia, entramos al consultorio para hablar de decisiones sobre el propio cuerpo, Uf, sí. sobre la intimidad o sobre la planificación de la vida familiar. Y de repente, esa máquina de rayos X parece estar descompuesta, y entramos en un terreno que para muchos pacientes se siente honestamente turbio, lleno de juicios de valor o directivas que son sumamente confusas. Y esa es la definición perfecta de aguas turbias. O sea, ya no estamos hablando exclusivamente de biología o de anatomía, sino de esta intersección súper compleja entre la ética médica, las creencias personales de quien atiende y lo que es aún más importante, el marco de los derechos humanos. Claro. Ese cruce genera unas fricciones enormes en la práctica clínica diaria. Y es una experiencia súper universal. O sea, resulta muy común escuchar historias de personas que han ido a una consulta médica y han sentido que sus decisiones más íntimas estaban siendo juzgadas, o peor aún, limitadas de forma arbitraria por quien llevaba la bata blanca. Tal cual. Y pasa muchísimo más de lo que imaginamos. Exactamente. Bueno, por eso, nuestra inmersión profunda de hoy tiene una misión muy clara. Vamos a desmitificar un poco la jerga legal para entender exactamente cuáles son las reglas que rigen estos espacios de consejería y acompañamiento en salud. Ujú. Y para lograrlo, nos vamos a basar en un documento que es fascinante. Es una presentación oficial titulada Salud Pública 2025, Derechos Sexuales y No Reproductivos, Marco Legal y Normativo. Un documento importantísimo, de hecho. Sí, súper completo. Y es importante mencionar a quienes nos escuchan que, dado que estos documentos abordan temas que son profundamente debatidos en la sociedad, como la interrupción del embarazo o la identidad de género, nuestro enfoque hoy va a ser actuar como una lente de aumento totalmente objetiva. Exacto. O sea, no estamos aquí para debatir la moralidad y para tomar posturas políticas, sino simplemente para mapear exactamente cómo el Estado argentino ha escrito las reglas del juego en sus documentos oficiales. Y es un documento fundamental porque, digamos, funciona como el manual operativo de un sistema de salud entero. Claro. Y para entender cómo la ley argentina traza una línea clarísima en los consultorios, pues primero necesitamos establecer los cimientos. Lo fascinante de este marco normativo es que no estamos hablando de meras sugerencias o guías de buenas prácticas que un hospital puede simplemente elegir ignorar. No, para nada. Exacto. Son derechos que están cimentados en las bases jurídicas más altas del país. O sea, todo este andamiaje se sostiene, en primer lugar, sobre la Constitución Nacional, la que fue reformada en 1994. Y en segundo lugar, sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, que fue promulgado en 2014. Claro, o sea, los pesos pesados de la ley. Tal cual. Estas son las cartas magnas que ordenan absolutamente todo el sistema. Y a partir de esa autoridad legal, el documento separa dos conceptos vitales, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Los separa para darles un peso específico y diferenciar muy bien sus mecanismos de acción. Ok, vamos a desempacar esto, porque esa distinción me parece clave. Las fuentes definen los derechos sexuales como el derecho a ejercer la sexualidad libremente, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. Ujú, exactamente. Y un detalle que el documento subraya bastante es que esto incluye, de forma explícita, el respeto por las expresiones y las identidades de género. Claro, y ese mecanismo de protección significa que la libertad fundamental de ser, de expresar quién se es y de vivir la sexualidad de una manera segura, bueno, todo eso no puede ser alterado por el entorno médico. Sí, sí. Por otro lado, tenemos los derechos reproductivos, que se centran más en la autonomía de la procreación.
O sea, es el derecho de una persona a decidir si tener hijos o no, cuántos tener, con quién tenerlos y el espaciamiento temporal entre los nacimientos. Ok. Y ojo, porque la mecánica de esta ley no se queda únicamente en proteger la decisión mental, digamos, sino que obliga al sistema de salud a garantizar el acceso material a los medios para poder lograrlo. A ver, para visualizarlo un poco mejor y entender cómo operan en la realidad, ¿podríamos decir que los derechos sexuales funcionan como el motor de nuestra intimidad e identidad? Me gusta esa analogía. ¿No? O sea, nos dicen el quiénes somos y el cómo vivimos esa esfera de la vida. Y en cambio, los derechos reproductivos serían como el volante direccional de la planificación familiar. Controlan el si queremos, el cuándo y con qué herramientas decidimos expandir o no expandir nuestra familia. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, estas dos definiciones se convierten en la brújula innegociable para todo el sistema. Claro. O sea, cualquier práctica médica que ignore el motor de la identidad o que intente tomar el control del volante de la planificación sin el consentimiento del paciente está operando literalmente fuera de la ley. Y es loco porque esta brújula no apareció por arte de magia un día. El material fuente traza una línea de tiempo que es súper reveladora y va desde el año 2002 hasta el 2022. Y lo interesante al analizar esta cronología no es ponerse a memorizar un montón de números de leyes aburridas, sino observar la narrativa, ¿no? Ver cómo una sociedad fue cambiando sus prioridades. Totalmente. A principios de los 2000, la urgencia era puramente biológica y de acceso básico. Vemos en el documento que en 2002 arranca todo esto con la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y ese fue el pilar fundacional para garantizar algo muy material en ese momento, la provisión gratuita de métodos anticonceptivos. Claro. Lo revolucionario de esa normativa es su alcance universal. O sea, la ley obligó no solo a los hospitales públicos a entregar estos insumos, sino que forzó a las obras sociales, que en Argentina son los sistemas de salud de los sindicatos, y también a la medicina prepaga privada a cubrirlos al 100%. ¡Wow! O sea, cobertura total sin importar dónde te atiendas. Exacto. Nadie podía quedar excluido por su nivel de ingresos o por el tipo de cobertura médica que tuviera. ¡Qué fuerte! Y a partir de ahí, la narrativa como que empieza a sofisticarse, digamos. En 2004 se sanciona la ley de parto humanizado, aunque las fuentes indican que, curiosamente, recién se reglamentó en 2015. Sí, pasaron varios años ahí. Sí, un montón. Pero bueno, esta ley empieza a mirar no solo el acceso, sino el trato. Protege a la persona en el embarazo, en el trabajo de parto, en el posparto y establece los derechos inalienables de la persona recién nacida frente a lo que es la maquinaria institucional de un hospital. Y ese salto hacia la protección del trato continúa en los años 2005 y 2006, pero enfocándose en un sector de la población que a menudo era ignorado, las infancias. Información científica y adecuada sobre el propio cuerpo es un derecho inalienable en todos los ámbitos educativos del país. Y en ese mismo 2006 vemos otro hito enorme respecto a la autonomía corporal, que es la legalización de la anticoncepción quirúrgica. Súper importante. Sí, o sea, la ligadura tubaria y la vasectomía pasan a ser métodos gratuitos para cualquier persona mayor de edad. Dejó de ser una cirugía reservada solamente para personas que ya tenían múltiples hijos o para casos médicos extremos. Claro, que era lo que pasaba antes. Exacto. Y se convirtió simplemente en una decisión personal avalada por el Estado. Pero al llegar a 2009, las fuentes muestran un cambio de paradigma verdaderamente tectónico. La ley deja de hablar solamente de proveer servicios y empieza a penalizar actitudes. Y ese es el punto de quiebre. El cruce entre la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ambas de 2009. ¡Wow! Eso cambia las reglas del juego por completo en los consultorios. El documento subraya un concepto que es revolucionario, y es que obstaculizar el acceso a un método anticonceptivo no es considerado una simple falla administrativa o un error médico. Ok. Legalmente, es una forma tipificada de violencia institucional contra la libertad reproductiva. Eso significa que un profesional de la salud que impone barreras injustificadas está, a los ojos de la ley, ejerciendo violencia. Exactamente. Y el peso legal de esa violencia recae directamente sobre la institución clínica y sobre la matrícula de ese profesional.
Es fortísimo. Muy fuerte, sí. Avanzando en la línea temporal, vemos que la década de 2010 se enfoca en expandir la visión de identidad y de familia. En 2012 entra la Ley de Identidad de Género, que obliga a todo el sistema a respetar el libre desarrollo conforme a la identidad autopercibida, asegurando que todos los registros médicos reflejen esa realidad. Sí. Y al año siguiente se aprueba la Ley de Reproducción Médicamente Asistida. Y toda esta monumental red de contención temporal aterriza en 2022 con una respuesta integral al VIH, a las hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Ujú. La normativa de 2022 no solo asegura tratamientos totalmente gratuitos, sino que da un paso estratégico al fomentar la producción pública de medicamentos. Claro, para no depender de afuera. Tal cual, buscando evitar que el país dependa exclusivamente de patentes o de importaciones extranjeras para asegurar la salud de su población. Viendo la totalidad de esta red, surge un cuestionamiento vital respecto a quienes están cubiertos. Porque, a ver, todo este andamiaje suena súper lógico para un adulto, que entra a una clínica conociendo sus derechos y exigiendo respeto. Claro, Pero, ¿qué pasa con las juventudes? O sea, ¿a qué edad exacta considera el Estado que alguien es dueño legal de sus propias decisiones médicas frente a un adulto con bata blanca? esa es, sin lugar a dudas, la innovación más profunda del marco normativo argentino, que fue impulsada por el Código Civil de 2014. Ok. Se aborda mediante una doctrina jurídica que se conoce como autonomía progresiva. Autonomía progresiva. Exacto. O sea, en lugar de fijar una edad arbitraria, donde de un día para el otro, mágicamente alguien adquiere todos los derechos, la ley reconoce que la capacidad de comprensión humana evoluciona con el tiempo. Entonces, el marco legal divide esta evolución en 3 etapas muy delimitadas. Es un concepto brillante, la verdad. Para ilustrar cómo funciona la autonomía progresiva en la práctica, podríamos imaginar el proceso de aprender a andar en bicicleta. A ver. Según las fuentes, para los pacientes menores de 13 años, la ley exige que el consentimiento para prácticas médicas se dé con el acompañamiento de progenitores o referentes afectivos. O sea, es decir, a esa edad todavía se requieren las rueditas de entrenamiento, digamos. Claro. Los adultos están ahí, sosteniendo el manubrio de las decisiones. Me gusta. Sin embargo, el documento hace una salvedad estricta, incluso en esta primera etapa de las rueditas, y es que el sistema médico debe asegurar obligatoriamente la participación directa de la persona menor. Ah, ok. O sea, su voz tiene peso y no puede ser simplemente ignorada o silenciada por el adulto que la acompaña en la consulta. La voluntad de la infancia importa. Qué importante eso. Luego llegamos a la segunda etapa, que abarca de los 13 a los 16 años, donde en nuestra analogía de la bicicleta ya se quitan las rueditas para transitar por terrenos seguros. Exacto. La legislación dicta que estos adolescentes tienen la aptitud legal para decidir por sí mismos sobre tratamientos que, y cito, no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo vital. Ujú. O sea, pueden ir solos a la clínica y tomar decisiones. Ahora, si quieren acceder a un tratamiento invasivo, que sería el equivalente a, no sé, meter la bicicleta en una pista de riesgo alto, entonces sí, la ley manda que los padres vuelvan a tomar el control para decidir de forma conjunta. Tal cual. Y bueno, si a partir de los 16 años ya se les considera legalmente como adultos para absolutamente todas las decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo. A ver, aquí me surge una duda enorme. Escucho el planteo. Es que la palabra invasivo en el grupo de 13 a 16 años parece una zona gris peligrosa. Sí, entiendo por qué lo dices. Depende totalmente de la interpretación, ¿no? O sea, ¿qué mecanismo legal detiene a un médico, quizás guiado por prejuicios conservadores, de catalogar la colocación de un implante anticonceptivo subdérmico o un DIU como un procedimiento invasivo para negarle el acceso a una joven de 14 años que acudió sola a buscar ayuda? Bueno, ese fue exactamente el vacío interpretativo que el sistema de salud tuvo que sellar de urgencia. Para evitar que la subjetividad médica saboteara la ley, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 65 en el año 2015. Ok, ¿y qué dice? Esta resolución es lo que en derecho se llama taxativa, lo que significa que cierra la puerta a cualquier opinión, debate o excusa médica. Dictamina, con nombre y apellido, que todos los métodos anticonceptivos transitorios, incluyendo específicamente los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos, no son prácticas invasivas. ¡Guau!
Esa aclaración destruye la zona gris por completo. De raíz. Esto garantiza que cualquier adolescente, a partir del día exacto en que cumple 13 años, puede entrar a un centro de salud, solicitar un DIU o un implante, y el personal médico tiene la obligación de proveerlo de forma autónoma. Sin pedir permiso. Exacto. No pueden exigir el acompañamiento, la firma, ni siquiera la notificación a un adulto responsable. La categoría de procedimiento invasivo quedó jurídicamente bloqueada y reservada de manera exclusiva para cirugías mayores que representen un riesgo de muerte. Increíble. Y bueno, habiendo detallado los mecanismos de esta autonomía, la presentación oficial nos dirige hacia uno de los componentes más debatidos y transformadores de todo este marco normativo. Y reafirmando nuestro compromiso con la audiencia de realizar una lectura estrictamente técnica y descriptiva de las fuentes, vamos a abordar la legislación sobre la interrupción del embarazo y el cuidado del proceso de gestación. Perfecto. El documento estructura este apartado mostrando un recorrido jurisprudencial que es fundamental. Comienza citando el histórico fallo